dificultad y el reto que tenemos aquí. Hola Charla David, por buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues encantadísimo de tenerte en Avance Cociente, porque desde el primer minuto que te escuché, eh, pensé que esto lo tengo que traer yo a mi podcast, porque me parece súper, súper, súper curioso y súper interesante. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado y a todos los oyentes, pues les invito a que se queden hasta el final porque seguro que se lo van a pasar muy bien. Yo no me voy a guardar nada y vamos a compartir elementos de valor basadas en la experiencia y en la sabiduría que es lo que yo ahora mismo tengo para aportar. Tengo 48 años y bueno, pues ya tengo unas cuantas experiencias a mis espaldas. Fenomenal, David. Quiero ir al grano directamente. Hoy vamos a hablar de la morfopsicología, la psicología del rostro. Y claro, a mí se me quedó en la mente el de cómo puedes conocer a alguien solo con mirarle a la cara, cómo puedes saber sus miedos, cómo puedes saber sus deseos, cómo puedes saber sus motivaciones. O sea, jamás, aun siendo estudiante de psicología, jamás había oído hablar del poder de todo lo que tú cuentas. Y claro, quiero que nos cuentes directamente esto cómo es posible. Bueno, esto es algo que ya desde hace miles de años hubo gente que se interesó porque algunas personas tenían caras similares y otras también, ¿no? Y de manera intuitiva, esto ya está escrito en muchísimos libros, en toda la literatura, incluso en la medicina china hay episodios en los cuales hay capítulos y libros en los cuales ya había un principio de aproximación de que determinados rasgos suelen dar a personas de determinado carácter. En 1937, un doctor psiquiatra francés, Louis Corman, eh, publicó un libro que se llamaba, bueno, pues Las bases y los fundamentos de la morfopsicología, en los cuales él estuvo explicando las bases fundamentales de por qué personas con el rostro grande, por ejemplo, pues tienen un comportamiento más extrovertido, son más ambiciosos y tienden más a tener una mayor necesidad de realización en el plano material y social, y las personas con el rostro más estrecho, por ejemplo, tienen un temperamento y una tendencia de comportamiento más introvertida, como decía Carl Jung. Esto se debe a que el rostro y el cerebro son dos caras de la misma moneda. Si nos ponemos a pensarlo, y ya la neurociencia lo ha podido demostrar, si del cerebro a la cara hay bastantes pares craneales, creo que son 12 pares craneales que van directamente desde el cerebro a la cara, pues tiene sentido que haya, una, un, que haya un comportamiento asociado a las áreas del cerebro que sean más grandes. Cuando determinadas áreas del cerebro son más grandes, el individuo va a tener una conducta más funcional en determinadas áreas y o menos funcional en otras. ¿Y esto qué lo determina? El tamaño de esas partes del cerebro. Es, creo que, sin entrar en temas médicos o de detalle, creo que cualquier persona con sentido común va a entender que no todo el mundo tiene el cerebro igual de desarrollado en todas las áreas. Va a haber áreas que las tienen más desarrollados y otras menos. Por eso hay personas que tienen más facilidad para ser líderes, otras personas que tienen más facilidad para hablar en público, otros para correr más rápido, otros para dibujar o tener más imaginación. Y esto, de alguna manera, pues se puede ver reflejado en el rostro. ¿Cómo? Pues a través de esas conexiones que conectan esas áreas de determinadas partes del cerebro con el rostro. Esto, que es hereditario y que tiene mucho que ver con nuestra genética, porque ese es el temperamento, se puede ver modificado, porque eso es lo que, por ejemplo, nosotros enseñamos en las formaciones. La cara de una persona con 20 años, yo tengo fotos que podríamos, que bueno, el formato podcast no lo permite, pero fotos de personas con 20 años que tienen un rostro y a los 100 años, 80 años después, algunas partes de su cara, sobre todo los receptores sensoriales, es decir, los ojos, la nariz, la boca y la piel y las orejas, los cinco sentidos, digamos, que es lo que más está en interacción, que sería la parte más consciente, cambia pero muchísimo. ¿De qué depende? De la interacción del individuo con el medio. Entonces, podemos decir que
Rostro y cerebro son las dos caras de la misma moneda. El psiquiatra francés Luis Corman lo descubrió y luego durante muchos años, tanto este señor Luis Corman como sus discípulos, muchos de ellos de la escuela francesa o de la escuela belga, hicieron muchas investigaciones y hoy en día, pues bueno, gracias a las redes sociales, a YouTube, a Instagram, a gente como yo, pues podemos divulgar y podemos llevar este conocimiento de una manera masiva. David, pensando un poco en todo lo que dices, claro, tú entiendo que solo con ver a una persona eres capaz de inferir muchas de las cosas que a lo mejor se necesitarían bastantes horas hasta que eres capaz de descubrirlo, ¿no? Quiero un poco desmenuzar esa información que tú tienes, es decir, cómo sería una persona con los receptores juntos, cómo sería una persona con la barbilla muy prolongada. Quiero también que hables de las tres funciones, de la zona instintiva, de la zona emocional, de la zona del córtex. Quiero un poco que expliques cómo somos en función de cómo tenemos la cara. Vale, mira, para hacer un resumen de una manera sencilla y pedagógica, digamos que dentro del estudio, como morfopsicólogos, tenemos tres áreas de estudio. Tenemos el marco facial, que es la estructura dura, sería lo que podríamos hablar de la calavera, es decir, lo que un paleontólogo coge la calavera de un primate pasado X años y podríamos ver, ¿no? Cuando se estudia la capacidad, por ejemplo, el estudio del cerebro humano a través del paso de una época a otra, ¿no? Que sí que se ven, ¿no? Estos cambios del Homo sapiens a la época actual. Pues digamos que la estructura ósea, lo que es la estructura dura, la frente, los pómulos, las mejillas, la barbilla, el mentón, toda esta parte nos estaría hablando de, por un lado, primero, el potencial energético del individuo y sus necesidades básicas inconscientes. Una persona con un marco muy grande, es decir, vamos a imaginarnos una calavera sin ojos, sin nariz y sin boca, simplemente lo que es la estructura craneal. Un cráneo muy grande es una persona con un potencial energético muy fuerte y con una ambición y unas necesidades de realización muchísimo mayores. Nos imaginamos los lanzadores de peso, los halterófilos, las personas que se dedican a deportes de fuerza, la gente que hace CrossFit. ¿Cómo tienen esa gente el marco facial? Normalmente muy ancho, muy corto y muy denso. Hay una mandíbula, normalmente una base muy grande. Además, esto viene acompañado muchas veces de un cuello corto y ancho, tipo Fernando Alonso. Entonces, cuando de manera innata la persona tiene un marco muy grande, lo que yo llamo un marco XXL, la persona tiene potencialmente la capacidad de trabajar 20 horas seguidas o, a lo mejor estoy exagerando, pero 16 horas seguidas sin cansarse. Estas son las personas que además, si duermen 4 o 5 horas, están bien. No necesitan dormir 8 o 10 horas, porque potencialmente sería como una vasija de vino muy grande, con una gran capacidad a nivel de potencial. Eso sería el potencial. La persona, sin embargo, de rostro más estrecho, es una persona que si va al gimnasio es mejor que entrene 3 días, no 7. El de la cara muy grande necesita entrenar todos los días porque si no no va a ser capaz de gastar toda esa energía. Esa energía debe ser gastada porque si no el individuo siente que no se ha agotado y no puede ni dormir. Estas personas, si no tienen mucho sexo o unas actividades físicas muy fuertes, no descansan. Pero luego está las personas de rostro XS, que sería el otro extremo. Nos hemos ido del XXL al XS, que es el extra small, ¿no? Pues una persona con un rostro muy estrecho va a buscar siempre la seguridad, las reservas energéticas son más pequeñas y siempre va a haber una búsqueda más de la calidad que la cantidad. Cosa que, por ejemplo, la persona de XXL va a ser de cantidad. ¿Cómo es la sexualidad de una persona XXL? Va más a volumen, digamos, y la persona de rostro XS va más a poco, pero de mucha calidad. No necesito mucho, pero tanto en la comida, en la sexualidad, en el trabajo, en mis relaciones, voy más a cosas de extrema calidad. Claro, esto es una esquematización. Entre un rostro muy ancho y muy estrecho hay una amalgama de grises que es donde hay que entrenar y donde hay que estudiar. Ese sería el primer punto. Estamos hablando de la energía y de las necesidades, pero también cuando el marco es muy grande, la persona tiene necesidades
grandes en todas las áreas. Y cuando el marco es estrecho, la persona va a tener necesidades básicas menores en todas las zonas. Luego hay que ir dividiendo por zona, pero si quieres te lo voy a intentar esquematizar en menos tiempo. El primer punto es el marco, el segundo son los receptores, ojos, nariz, boca, piel y orejas. En morfopsicología las orejas no se estudian, pero sería la piel, la nariz, la boca y los ojos, es cómo se comunica el individuo con el exterior. Cuando estos sentidos están muy abiertos, que quiere decir que son muy grandes, las ventanas de la nariz son muy grandes, los labios son muy carnosos, los ojos están muy abiertos y se ve completamente la pupila y el iris, es decir, que hay una sensación de que el ojo es muy, muy grande, ¿no? Está muy expuesto. Esas personas necesitan interaccionar de una forma mayor. Hay mayor extroversión. Sin embargo, cuando estos receptores están muy abrigados, muy protegidos, se ven muy poco, los labios son muy finos, los agujeros de la nariz son muy cerrados o los ojos están muy hundidos en la máscara, el individuo toma distancia con el exterior y solamente va a interaccionar en un medio de elección o cuando quiera. Sería como poco a poco. Y además, si nos fijamos, la evolución de cualquier persona que vaya a vivir muchos años, aunque tenga los receptores grandes, si llega a los 80 o los 90 años, es porque esos receptores se han hecho más pequeños y se han protegido más. Porque es una forma de que el sistema biológico gaste menos energía. Con ventanales más grandes, más gasolina, más gasto, más interacción. Cuanto nos hacemos más viejos, necesitamos evitar el contacto, necesitamos descansar más, interaccionar menos. Por lo tanto, inconscientemente, necesitamos menos gasolina y esto se va a ver en unos labios más finos, unos ojos más protegidos, unas aletas de la nariz más cerradas, menor interacción. ¿De qué depende esto? De la genética y del sistema del instinto de conservación. Cuando el instinto de conservación del individuo es muy bueno, tiende a replegarse todo, una parte del marco y otro los receptores. La persona se hace más, se aísla más, pero vive más años. Las personas que no se repliegan porque su sistema inmune no está bien desarrollado son los primeros que mueren. Yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube cuando empezó el COVID hace unos años, justo antes de que empezase, cuando empezó a morir gente, y yo lo tengo documentado. Van a morir estas personas, estas otras no van a morir. El dilatado, el que es más ambicioso, el de la cara más grande, tiene menos, tiene un sistema defensivo, inmune, hiposensible, y el replegado tiene un sistema inmunitario hipersensible. El hiposensible no se queja, es una persona más mundana, vive más feliz, entre comillas, pero cuando vienen mal dadas, su sistema defensivo no está preparado. Y en el replegado, que normalmente es podemos hablar de Don Quijote y Sancho Panza como esquematizaciones, vive más, como muy bien hizo Cervantes, que sabía morfopsicología sin saberlo, hizo muy bien la explicación de los personajes del replegado, que suele ser más idealista, y el Sancho Panza, que es más expandido, más mundano, más hombre de su tiempo, menos quejica y con los pies más en la tierra, ¿no? Normalmente eso digamos que sería la esquematización básica del dilatado y el replegado, el expandido y el replegado, y con eso ya hemos explicado un poco la ley biológica de dilatación, retracción y receptores. Entonces, David, se supone que si yo tengo nariz, boca y ojos muy juntos en la cara, soy alguien introvertido y tiendo a desconfiar, soy cerrado al medio, y si lo tengo muy separado y muy extendido en la cara, genéticamente soy una persona abierta al medio. Así es, así es, así es. O sea, vamos a imaginarnos los receptores como las antenas de una abeja o es que lo estás, o como la antena parabólica de un satélite, lo has explicado muy bien. La persona que se abre al medio, ¿cómo nacen los niños? Con los receptores muy grandes, con la nariz levantada, con los orificios expuestos y con la boca carnosa y proyectada. No existe ningún niño que no nazca súper expandido y con los receptores súper proyectados y abiertos y carnosos. Pero todos de esos niños, a partir de los 3 4 años o incluso antes, ya van cambiando. Algunos se mantienen en ese estadio
toda su vida. Cuando vemos una persona con cara de niño con 50 años, veremos que tiene conductas infantiles. Es una persona que sigue siendo un niño adulto. Y sin embargo vemos personas con cara de viejo con 18 años, porque ha tenido un proceso de transformación solo en 13 o 14 años. Ha pasado de adulto a muy maduro en 14 años. Esa persona con 18 años ya tiene comportamientos de persona mayor. ¿De qué depende esto? Una parte muy grande, no sé qué parte, la verdad, no me lo voy a inventar. Una parte muy grande es la genética, el temperamento, y luego la epigenética, que tiene que ver con la adaptación del individuo, que tiene que ver muchas veces con la personalidad del individuo dentro de la familia. ¿Qué funciones tengo que establecer dentro de mi familia para sobrevivir? Tengo que ser más adaptable, más duro, tengo que ser más comprensivo, o tengo que saber poner límites porque mis padres no han sabido ponerme los límites a mí. Entonces, de la mezcla de ese temperamento junto con esa adaptación, crece una personalidad, y por eso la cara evoluciona en muchos casos y va cambiando, ¿no? Porque se va adaptando, pero lo has explicado muy bien. Receptores muy cerrados, persona más desconfiada, más introvertida de primeras. Receptores muy abiertos, persona muy confiada. ¿Esto dónde lo podemos ver? Bueno, en el mundo de la publicidad, esto se lleva utilizando 100 años. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres, para parecer más atractivas, cogen el rímel y se abren los ojos? Se cogen el maquillaje y se pintan la raya para parecer que los ojos son más grandes, porque inconscientemente parecen más disponibles hacia el hombre. ¿Por qué las mujeres se operan con la nariz hacia arriba? Porque inconscientemente están más receptivas a ser conquistadas por los hombres, porque es un signo de dependencia. ¿Y por qué se ponen los labios con botos? Porque inconscientemente tanto unos labios carnosos como muy rojos significa, a nivel inconsciente para el cerebro instintivo del hombre, esta mujer es fértil, acuéstate con ella y déjala embarazada. Entonces, es pura biología. O sea, si la morfopsicología es pura biología explicada con mucha lógica, pero que ya los escritores, la publicidad, mucha gente ha utilizado esos cánones de manera sin saberlo, ¿no? De una manera más empírica. David, quiero preguntarte, a raíz de lo que nos estabas contando también, quiero preguntarte por la mirada, por los ojos, por la zona emocional. Hay quien dice que la mirada es el reflejo del alma. ¿Qué nos dice la mirada de una persona? ¿Qué nos dice esta parte? Vale, la cara, luego aparte de esos sentidos que hemos dicho, podemos dividir en la teoría de MacLean, del investigador, que tuvo una teoría que decía que el cerebro está dividido en tres partes, o bueno, que ha evolucionado del cerebro instintivo y más primitivo, luego un cerebro emocional, y que luego evolucionó al cerebro neocortes. Estas tres áreas del cerebro se pueden ver en el rostro dividido en la parte instintiva, que está compuesta y que analizamos en la mandíbula, el mentón y los labios; la zona de los sentimientos, que está formada y que se ve reflejada en la forma y el fondo, digamos, de la nariz, de las mejillas y de los pómulos; y luego la zona cerebral, que está compuesta por la frente, las sienes y los ojos y las cejas, ¿no? Los arcos superciliares. Y de todo ello, los ojos es el elemento más importante, porque por los ojos es por donde entra y sale la información. Entonces, cuando la persona tiene una mirada limpia, una mirada armónica, significa que el ser interior del individuo es armónico. Cuando una persona tiene una mirada paralizante o amenazante o amenazadora o miedosa, muchas veces sin saber de morfopsicología ya nos está dando muchísima comunicación no verbal. ¿Esto por qué se utiliza? Bueno, porque los niños se comunican con la madre cuando no saben hablar a través de la mirada, y a través de la mirada. La madre mira al niño y ya sabe cómo se siente, ¿no? Muchas veces. Entonces, desarrolla esa empatía que las mujeres tienen normalmente más desarrollados que los hombres, precisamente porque tienen esa área del cerebro más desarrollada. Por eso normalmente las mujeres tienen la zona de los pómulos y de las mejillas normalmente más ancha, está más desarrollado, porque necesitan tener más neuronas espejo a la hora de poder comunicarse con el bebé, y que luego les sirve también pues, para la vida diaria. Pero
la parte de los ojos es fundamental porque no hace falta saber morfopsicología para que la mirada del otro ya nos esté dando información de si la persona es confiable o no. ¿Y por qué tenemos esa intuición? Porque hemos hecho miles de interacciones, aunque no tengamos las reglas de qué significa unos ojos o una nariz, tú has interaccionado dentro de tu inconsciente, hay millones de interacciones, con algunas personas tuviste encuentros agradables y con unos pocos no. Y esas memorias se han quedado guardadas ahí. Entonces, una vez que estudias esto, todo tiene como más sentido, ¿no? Total, no, totalmente. Sí es cierto que una vez escuchas esto te empiezas a imaginar caras de tu entorno, ¿no? Y luego, claro, entiendo, David, que pasando al mundo de las arrugas en la cara, entiendo que todo tendrá un sentido, ¿no? Todo tendrá una explicación. ¿Cómo se reflejan esos conflictos, esos problemas a lo largo de nuestra vida? Entiendo que eso se refleja en la cara, ¿esto es cierto? Sí, eso es verdad. Digamos que el tercer elemento a estudiar, habíamos hablado del marco óseo, de los receptores, y dentro del marco hemos visto las tres zonas, la instintiva, la emocional y la cerebral. Y luego el tercer elemento es la carnosidad, es decir, lo que envuelve entre la parte dura, entre la parte craneal y la parte del medio. Hay personas que tienen más grasa o la cara más con más la parte gelatinosa y la parte de la epidermis más gruesa, y hay personas que tienen lo que se dice, tienen la piel muy fina, porque parece como que está tirada a flecha, ¿no? Parece. Entonces, el refranero español es muy sabio. Hay un montón de refranes de morfopsicología que la gente no lo sabe. Voy a decir unos cuantos. Eres un bocazas. Eres un bocazas es porque tienes la boca muy grande y normalmente no tienes control de lo que dices. Tienes la piel muy fina, eres una persona muy sensible. Las personas que tienen la piel muy fina son más sensibles porque la interacción entre el exterior y el interior hay menos caja de resonancia y la persona lo acusa más. No tienes dos dedos de frente. Las personas que tienen una frente muy cortita muchas veces se ahogan porque tienen menos imaginación y ante el conflicto no pueden utilizar una serie de recursos intelectuales. O sea, esto me da en la nariz, es la intuición, es el desarrollo del sistema emocional que tiene que ver con el desarrollo del conocer al otro simplemente por el olfato, ¿no? Y bueno, pues podríamos hablar, pero hay bastantes refranes. Dicho lo cual, la cara, la interacción del individuo con el medio va lo que nos lleva es a un reflejo de cómo es la vida del individuo y de los conflictos que va a tener. Si la persona es muy sensible y la persona está en lucha con la vida, eso le va a pasar a la persona le va a afectar. ¿Cómo nos afectan esos conflictos? A través de marcas en la cara. Es verdad que hay algunas pequeñas marcas que se pueden producir por el tema de la alimentación, que también afecta, pero lo que más afecta son los conflictos emocionales. Esos conflictos emocionales que tienen que ver con cómo yo interpreto la realidad. Ojo, no es lo que me pasa, sino cómo vivo yo las cosas. Dos personas ante los mismos hechos van a asumir o van a interpretar de manera distinta. Una persona que está en lucha porque es una persona muy idealista y que está en lucha porque quiere cambiar las ideas de los demás o no le gustan, le van a salir muchas arrugas en la frente. Yo tengo en todas las partes de la cara, o sea, sé bien de lo que hablo. Arrugas en la frente cuando son horizontales. Eh, significa que la persona está en guerra, es una persona muy vehemente y que no tiene fácil, que normalmente no cede y que le gusta salirse con la suya y está peleando. Yo soy un ejemplo, Luis Enrique también, el que fue toda la gente que veáis en la tele que son peleones tienen arrugas en la frente, seguro. Pérez Reverte también, ¿no? Pérez Reverte, pero fíjate en los políticos que son de lucha tienen arrugas. Y los que son de ceder, aquí no pasa nada, a mí no me importa, esos no van a tener arrugas, ya lo veréis. Tendrán otros problemas, pero no arrugas. Luego, las arrugas que están en la parte de las mejillas tienen que ver con conflictos emocionales, es decir,
esperaba que en el aspecto afectivo o emocional la vida me ofreciera más. He sufrido mucho una pérdida, no me he sentido querido, me he sentido abandonado, me he sentido traicionado. Todas esas cosas se producen en la zona de las mejillas, lo que se llaman los surcos o pliegues nasogeniales o las líneas de Marte también. Y luego están lo que se llama también las líneas de la marioneta, que son estas marcas que caen de la boca a la parte baja, ¿no? Y eso tiene que ver, como está en la zona instintiva, eso ya son dolores en la parte material e instintiva. Tiene que ver con que la persona esperaba haber tenido más recursos materiales o una vida sexual más rica. Ojo, que esto tiene que ver con lo que la gente siente. Evidentemente, por ejemplo, vamos a ver que las personas que tenemos más marcas en la zona emocional es porque tenemos una zona emocional grande. Si la necesidad es más grande y no se cumple, la insatisfacción es mayor. En la zona instintiva, la gente más ambiciosa o con una mayor necesidad sexual o de dinero es la que más va a sufrir porque es la que más necesita. Y si no se cumple, como quieren más o necesitan más, es más fácil que se sientan frustración. El que menos necesita es más difícil que se frustre, ¿no? Como se suele decir. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Por lo menos en este sentido, sí. Vamos a ver que, por ejemplo, las personas que tienen la frente pequeña, que normalmente son gente muy práctica, no luchan, utilizan la inteligencia para poner sus proyectos en marcha, pero no para confrontar sus ideas con los demás, por lo tanto no van a tener normalmente arrugas en la frente. No, es súper, súper interesante lo que cuenta David, porque claro, una vez oído todo esto, se me viene a la cabeza, a ver, esto entiendo que te condiciona, pero no es el punto de partida, ¿no? No creo que sea algo que tenga un peso mayoritario sobre tu vida. Entiendo que el entorno será mucho más importante que la genética en este aspecto, ¿no? Sí, mira, el entorno es muchísimo más importante que la genética, es lo que yo he podido ver, pero es que el entorno está condicionado por la genética. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres una persona muy impulsiva, lo normal es que te busques amigos que sean aventureros, que sean corredores, triatletas o gente que, porque si no te aburres. Lo que te puede venir mejor en tu vida a lo mejor es alguien más reservado, más controlador, más analítico, pero muchas veces te aburres y no buscas el complemento, buscas donde tú te sientes bien. Entonces, o te pegas una hostia muy grande en la vida o eres superdotado o tienes unos padres que han hecho el trabajo por ti y que te dan una educación excelente, o normalmente cuando llegas a cambiar ya es cuando has tenido pues unos cuantos golpes, ¿no? Normalmente casi siempre actúa la ley de la saturación, la ley de estar agotado por sufrimiento para poder cambiar. Pero lo ideal es no, lo ideal es conocerse, saber lo que uno tiene y decir, pues ahora voy a trabajar mi parte complementaria. Pero el entorno es súper importante. Y yo lo que he podido verificar es que en el 90% o el 95% el entorno es aleatorio. Muchas veces el que tus padres te lleven a un colegio u otro, que te juntes con unos colegas o con otros, poca gente lo planifica o lo organiza, sino que, bueno, la vida te va llevando, ¿no? Y a base de prueba y error tú te vas sintiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, que yo era muy impulsivo de chaval, ¿con quién me juntaba? Con gente que era como yo. Evidentemente, si yo me hubiera juntado con gente que no era impulsiva, pues no me hubieran sucedido un montón de cosas que me sucedieron. Pero es que no me apetecía de manera natural estar con esa otra gente porque me aburría, porque te juntas con la gente que es como tú. Totalmente. Entonces, por mucho que la genética influya, también está influyendo en tu entorno. Entonces se vuelve el porcentaje mayor. El porcentaje es altísimo, excepto si la persona tiene un nivel de autoconocimiento, de conciencia excepcional, ¿no? Que sí que hay chavales de 20, 25, 30 años que, que, que llegan antes de la saturación, o sea, pero no es lo normal. O sea, lo normal es, yo en mi consulta lo que veo es que la gente llegue a los 40 años sin conocerse, echa una pena, y ahora que ya me he pegado las hostias, quiero cambiar. Eso yo creo que pasaba desde la época de Jesucristo. No sé si estoy exagerando, pero no es lo ideal, pero es que es lo que siempre pasa, ¿no? Entonces,
Si siempre pasa eso, pues será por algo. Hoy en día sí que creo que como estamos en la era de la información y de la conciencia, existen muchas más herramientas para que esto no suceda. Sí, totalmente, porque cada vez tenemos mucha más información, cada vez tendemos más a autoconocernos y de alguna otra manera anticipamos ese proceso de que le podemos llamar despertar, ¿no? Así es. Pues mira, David, me ha parecido tan interesante este tema que me he saltado directamente a la segunda sección. Hemos llegado a la Venga, media hora hablando venga. bueno, de toda la morfopsicología. Simplemente te voy a pedir como una resumería, David. Que utilicen la morfopsicología para ser más comprensivos con lo que pueden pedir del otro y comprenderle, y que al águila pues se posa, pero normalmente está volando. Y entonces a cada persona, si entendemos más por qué las personas hacen lo que hacen y se comportan como se comportan, nuestro grado de frustración y de enfado va a bajar y vamos a ser muchísimo más adaptables, mejores líderes, mejores padres, mejores hijos y mejores personas. Totalmente, David. Y por último, te voy a pedir una cosa porque tu vida me la conozco y es para hacer una película. Simplemente te pediría un solo consejo en 2 minutos para tu yo de hace 20 años. Bueno, yo lo tengo claro, ¿no? O sea, en mi caso, y por eso pues me dedico a esto, creo que conocerse bien a uno mismo es la habilidad mejor que puede hacer, la mejor inversión de tiempo que puede hacer una persona en su vida es el autoconocimiento. O sea, más incluso que ganar dinero o que gestionar su salud, porque creo que a partir del autoconocimiento es una palanca tan potente que luego te va a servir para desarrollarte en el área de la salud, de las relaciones, en el área de los recursos y de la adaptación al medio, en todas las áreas. Pero entender bien cuáles son tus dones, tus dificultades, el por qué te pasa lo que te pasa, el ser más comprensivo contigo mismo, aceptarte mejor, perdonar más y a partir de ahí delegar, porque al final puedes, vale, pues yo tengo mucha imaginación pero poca capacidad de acción. Yo tengo mucha capacidad de poner cosas, pero me cuesta tener ideas. Joder, pues me voy a asociar con alguien que sea distinto y los dos vamos a volar, porque muchas veces perdemos mucho tiempo y energía en cosas que no se nos dan del todo bien. Y el autoconocimiento te hace que si quieres jugar al baloncesto, juegas al baloncesto y al fútbol. Pero si mides 1,90, a lo mejor no lo sabes. Esto es como poder saber cuál es el mejor deporte que se te va a dar. Pues aunque disfrutes de jugar al tenis sin que se te dé bien el tenis y todo el mundo tiene que jugar al tenis por el hecho de jugar, pero si tienes la oportunidad en la vida de hacer algo que se te da muy bien, lo vas a disfrutar mucho. Totalmente, te ahorrarías muchos errores por el camino, ¿no? Si a mí se me da bien una cosa y no lo sé, Pero primero que te ahorran mucho, en lo que se te habla, pero es que disfrutan mucho más de las cosas, porque te sientes, mira, me voy a hacer yo una sola pregunta. Eh, ¿Cómo mejorar la autoestima de una persona? Con pequeños logros. Eso de, no, es que yo quiero aumentar la autoestima. La autoestima, si no tienes pequeños éxitos, por muchos libros o por muchas cosas que te digan los demás, no la vas a subir. Entonces, si tú haces pequeños logros, vas poniendo pequeños aprendizajes y vas logrando cositas pequeñas, tú vas viendo que eres capaz. Pues será más fácil ser capaz en aquello que se te da bien. Si se te da bien el dibujo, será mejor que le entregues dibujos al profesor y que te diga qué bien lo haces, que te va a subir la autoestima, que te pongas a jugar al fútbol y se te da mal y digas, no, es que este niño no vale y que escuche, no vale, no vale, no vale, pues luego para reconstruir esa autoestima pues es más complicado. Entonces, por muchos motivos, hacer lo que a uno se le da bien es muy importante. fenomenal, David. No hay mejor manera de acabar este podcast que con lo que nos acabas de decir. Y yo creo que el camino del autoconocimiento nos va a hacer mejores y al fin y al cabo con tu experiencia lo has demostrado. Así que nada, David, volverte a dar las gracias y creo que bueno, lo podremos llevar en nuestro bolsillo para siempre. Ok, muchísimas gracias, José Carlos y audiencia. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Nos vemos. Un abrazo.